Universidad Nacional Autónoma de México y Facultad de Ingeniería presentan aceros al carbono. Los aceros al carbono están clasificados comúnmente por su proporción, es decir, el contenido de carbono que contienen. Los principales tipos de acero al carbono que existen en la industria son el acero al bajo carbono, también llamado acero dulce, contiene menos del 0.30% de carbono y principalmente se utiliza en productos industriales tales como pernos, tuercas, chapas, placas, tubos y en componentes de máquinas que no requieren alta resistencia. El acero al medio carbono. Contiene entre el 0.30 y 0.60% de carbono y generalmente se utilizan en aplicaciones que requieren una mayor resistencia que la que está disponible en los aceros al bajo carbono, como en maquinaria, automóviles y piezas para maquinaria agrícola, es decir, engranajes, ejes, bielas y cigüeñales, equipo ferroviario y repuestos para maquinaria metalúrgica. El acero al alto carbono. Contiene más del 0.60% de carbono y por lo general el acero al alto carbono se usa para aplicaciones que requieren resistencia mecánica, dureza y resistencia al desgaste, como en herramientas de corte, cables, cuerdas musicales, resortes y cuchillería. Posteriormente de haber sido formadas, las piezas se suelen tratar térmicamente y revenirse. Microestructura de los aceros. Las aleaciones de hierro-carbono, es decir, aceros y fundiciones, son de las aleaciones metálicas más importantes de nuestra actual civilización, no solo por su volumen. La producción de fundición y de acero supera en más de 10 veces la producción de todos los demás metales juntos. Las aleaciones de hierro-carbono que contienen más del 2% de carbono se denominan fundiciones, y las que contienen menos del 2% de carbono son aceros. El hierro forma soluciones con una gran variedad de elementos. Con los metales se forman soluciones por sustitución. Con el carbono, nitrógeno e hidrógeno se forman soluciones por inserción. La solubilidad del carbono en el hierro depende de la forma cristalográfica en la que está el hierro. La solubilidad del carbono en el hierro alfa BCCC es menor que el 0.02% y en el hierro gamma FCC es hasta del 2%, y así se distinguen tres grupos de aceros al carbono. Eutectoides, que contienen alrededor de un 0.8% de carbono con una estructura que está constituida únicamente por perlita. Hipoeutectoides, que contienen menos del 0.8% de carbono con una estructura formada por ferrita y perlita. Hipereutectoides, que contienen del 0.8 al 2% de carbono y cuya estructura es de perlita y cementita. Los constituyentes metálicos que pueden estar presentes en los aceros al carbono son ferrita, cementita, perlita, sorbita, ptoctita, martensita, vainita y rara vez austenita, aunque nunca como único constituyente. También pueden estar presentes constituyentes no metálicos como lo son óxidos, silicatos, sulfuros y aluminatos. Para la microestructura de los aceros de alta resistencia y baja aleación consiste en dos fases, ferrita de grano fino y fase dura de martensita y austenita. Sistema hierro-carbono. Los aceros y hierros fundidos se representan por el sistema binario hierro-carbono. El hierro puro comercialmente contiene hasta el 0.008%, pero la mayoría de estos contienen menos del 4.5% de carbono. En el diagrama de fases hierro-carburo de hierro, aunque este puede extenderse hasta la derecha, es decir, hasta el 100% de carbono, el rango significativo para las aplicaciones de ingeniería es de hasta el 6.67% de carbono, porque la cementita es una fase estable. El hierro puro se funde a una temperatura de 1538 grados Celsius, como se muestra en la frontera izquierda de la figura. A medida que el hierro se enfría, primero se forma la ferrita delta, después la austenita y finalmente la ferrita alfa. Ferrita. La ferrita alfa es una solución sólida de hierro cúbico centrado en el cuerpo, es decir, una BCC. Tiene una solubilidad sólida máxima del 0.022% de carbono a una temperatura de 727 grados Celsius. De la misma manera que hay un límite de solubilidad para la sal en el agua, también existe un límite de solubilidad en el estado sólido para el carbono en el hierro. Austenita. Como se muestra en la figura, dentro de ciertos parámetros de temperatura, el hierro sufre una transformación polimórfica a partir de una estructura BCC hacia una FCC, convirtiéndose así en hierro gamma, o más comúnmente austenita. Esta estructura tiene una solubilidad en el estado sólido de hasta 2.11% de carbono, a 1148 grados Celsius, debido a que la estructura FCC contiene más posiciones intersticiales,
La solubilidad en el estado sólido de la austenita es aproximadamente 2 veces más grande que la ferrita, con el carbono ocupando posiciones intersticiales como se muestra en la siguiente figura. La austenita es una fase importante en el tratamiento térmico de los aceros, pues es más densa que la ferrita y su estructura monofásica FCC es dúctil a temperaturas elevadas, y como resultado tienen una buena formabilidad. De igual manera se pueden disolver grandes cantidades de níquel, manganeso y hierro, FCC, para proporcionar diversas propiedades. Cementita. La frontera derecha de la figura representa a la cementita, que es 100% carburo de hierro, con un contenido de carbono de 6.67%. La cementita es un compuesto intermetálico muy duro y frágil con una influencia de gran importancia en las propiedades de los aceros. Puede incluir otros elementos de aleación como son el cromo, el molibdeno y el manganeso. Diagrama de fase hierro-carburo de hierro y desarrollo de microestructuras en los aceros. La región del diagrama de fase hierro-carburo de hierro, que es importante para los aceros, se muestra en la siguiente figura. Es una ampliación de la parte inferior izquierda de la figura anterior y se puede desarrollar varias microestructuras en función del contenido de carbono, la cantidad de deformación plástica, es decir, el trabajo mecánico, y el método de tratamiento térmico. Un ejemplo, considerando el punto eutéctico del acero con un contenido de 0.77% de carbono, mientras se enfría muy lentamente a partir de una temperatura de 1100 grados Celsius en la fase de austenita, la razón por la que se realiza un enfriamiento muy lento es para mantener el equilibrio. A 727 grados Celsius se presenta una reacción en la que la austenita se transforma en ferrita alfa, BCCC, y cementita. Esto debido a que la solubilidad en el estado sólido del carbono en la ferrita es del 0.022%. El carbono adicional forma cementita. Esta reacción se denomina reacción eutectoide. Esto implica que, a una determinada temperatura, una sola fase sólida, austenita, se transforma en otras dos fases sólidas, ferrita y cementita. La estructura del acero eutectoide se llama perlita porque a bajas magnificaciones se asemeja a la madreperla. La microestructura de la perlita se compone de laminillas alternadas de ferrita y cementita, y en consecuencia las propiedades mecánicas de la perlita son intermedias entre las de la ferrita, blanda y dúctil, y la cementita, dura y frágil. Efectos de los elementos de aleación en el hierro. A pesar de que el carbono es un elemento básico que transforma el hierro en acero, también se le pueden agregar otros elementos para poder proporcionar una variedad de propiedades deseables. El efecto principal de estos elementos de aleación en el diagrama de fase hierro-carburo de hierro es cambiar la temperatura eutectoide y su composición eutectoide, es decir, el porcentaje de carbono en el acero en el punto eutectoide. De igual manera, estos elementos cambian otras fronteras de fase. La temperatura eutectoide puede elevarse o disminuirse desde 727 grados Celsius, esto dependiendo del elemento de aleación particular. Por otra parte, los elementos de aleación siempre disminuyen la composición eutectoide, es decir, su contenido de carbono es menor a 0.77%. La reducción de la temperatura eutectoide significa aumentar el rango de austenita y como resultado, un elemento de aleación como el níquel se denomina formador de austenita, debido a que el níquel tiene una estructura FCC que favorece a la estructura FCC de la austenita. Por el contrario, el cromo y el molibdeno tienen una estructura BCC que favorece a la estructura BCC de la ferrita. Estos elementos se le conocen como estabilizadores de ferrita. Gracias por ver, y en el siguiente capítulo hablaremos sobre hierros fundidos, tratamientos térmicos, así como diagramas de tiempo, temperatura, transformación, templabilidad y pruebas de endurecimiento.